Sí, continúo. Entonces, en este periodo de gobierno, tan pronto, luego de que el COVID, ¿verdad?, provocara una toque de quedas en que promovieron que la población estuviera en sus hogares, ¿no? En sus hogares, se paró la productividad nacional y los sistemas educativos y provocaron, obviamente, que se detuvieran tanto los sistemas educativos como los sistemas de productividad presencial. Todos hemos vivido esta situación de pandemia y cuando entra el nuevo gobierno, de inmediato, un par de meses después, plantea la estrategia de primero, consciente, luego de haber hecho un análisis, en ese momento en que se había retirado el gobierno anterior, antes de la pandemia y como consecuencia de la estrategia apoyada en Wi-Fi gratuito a través de los diferentes mecanismos, en un foro de gobernanza de Internet que habíamos establecido en 2019, el gobierno dominicano informó que habíamos alcanzado una conectividad de aproximadamente el 70% de la población, es decir, 67, 68%. Sin embargo, la pandemia rompió el modelo que era basado precisamente en Wi-Fi gratuito de escuelas, colegios y agencias, y por lo tanto todo el mundo desde su casa fue afectado por problemas de conectividad. De tal forma que ahora mismo hay cifras que varían en el alcance que tenemos en los niveles de conectividad, pero algunos lo sitúan, los más pesimistas, en aproximadamente un 30%, los más optimistas en aproximadamente un 52, 53% de la población, similar a los indicadores internacionales que más o menos establecen esto, ¿no? 52, 53% global, en nuestro país aproximadamente un reflejo similar, 53% de la población. Esto desveló, ¿verdad? Puso al desnudo las necesidades de desarrollar un programa de producción de contenidos a través de la televisión, la radio, que está en marcha para continuar la educación a distancia desde los hogares y también el uso de cuadernillos para la evaluación de los aprendizajes que se estaban desarrollando. En los sistemas de educación superior ocurrió similar. Las clases se comenzaron a impartir de forma virtual, los estudiantes obviamente a acceder a sus contenidos de forma remota y eh, la verdad es que entramos en un proceso de transformación acelerada en la educación para continuar los programas educativos. La educación pública fue la más afectada, específicamente los desarrollados a través de MINER, ¿no? Educación inicial, básica, primaria, secundaria, que fueron afectados por esta situación de forma particular, ¿no? Dado el modelo que acabamos de mencionar. Entonces el gobierno en el periodo inicial eh, de aproximadamente fue en octubre, ¿no? Emitió el decreto 539-20 que declara de interés nacional el derecho esencial de acceso a Internet de banda ancha y en la cual se instruyó a Indotel la formulación del plan de banda ancha nacional. Esto de forma paralela se introdujo días después otro decreto para que plantea una licitación de las frecuencias del espectro radioeléctrico con el objetivo de promover la adopción del estándar de quinta generación en telecomunicaciones móviles que bueno, que es uno de los ejes sobre lo que se apoya el desarrollo. Estos temas implican diferentes decisiones del gobierno. El tema de la televisión análoga o la televisión digital o el apagón análogo, como se ha mencionado en otros países, es un tema que venía desarrollándose desde diferentes latitudes, incluso en República Dominicana se venía posponiendo desde hace más de 10 años, ¿no? Con el objetivo de dar tiempo a que las condiciones se dieran, específicamente por el tema de la reorganización del espectro radioeléctrico que tenía arrendados, ¿verdad? Por parte de la radio y la televisión, espacios que de alguna manera no, el gobierno no forzó
para apropiarse de los mismos, porque a final de cuentas son licencias públicas, ¿no? Bueno, el hecho es que con este decreto para implementar las redes 5G implicó la migración de las frecuencias de 700 megahertz, ¿verdad? Que ocupan los servicios de televisión banda ancha, de televisión UHF, así como los de 3.5 megahercios, gigahercios, que son de 3.3, 3.5, que son de transmisión microondas, ¿no? Entonces, esto va a implicar, obviamente, una migración de todo. La televisión va a dejar de operar como funciona, va a ser de forma análoga, digital, vamos a tener que adquirir cajitas y este es un proceso que va a tomar unos años. Los más optimistas dicen que puede ser en 2 años, pero otros opinan que hasta 4 años. Principalmente luego de que el gobierno norteamericano estableció su famoso programa de red limpia, en la que a través de una alianza con algunos países en el gobierno saliente de Donald Trump, promovió una alianza entre países afectos, ¿verdad? Aliados a Estados Unidos para combatir las incursiones de Huawei, del gobierno chino en los sistemas de comunicación. Esto obviamente desde el punto de vista de Internet Society, entendemos que esto fue un intento de fragmentación de la red. Sin embargo, en el gobierno de Biden, ¿verdad? Esta marea ha bajado por lo menos en este término. No han sido derogadas esas leyes, pero no se ha puesto tanta presión. Hubo acercamientos recientes con China, específicamente del gobierno dominicano, como consecuencia de la pandemia y la disponibilidad de la vacuna. Por lo tanto, entendemos que hay elementos que van a funcionar porque Huawei es uno de los principales colaboradores en el despliegue de esta tecnología. En Europa está Ericsson y también Qualcomm en Estados Unidos, pero no a la velocidad que tienen ni tampoco a la eficiencia con que lo implementan. Aparte de que nuestras redes todas están basadas en tecnología Huawei. Esto fue un alivio. Bueno, el hecho es que a final de año, a principios de este año, en febrero, enero, febrero, se lanza el decreto 7721 que promueve la conformación de un gabinete presidencial de transformación digital. En este gabinete se promueve la participación de diferentes sectores, entre los cuales están el sector de los sectores que manejan el marco legal, ¿no? El gobierno o la gobernanza o marco legal, que es una de las mesas, la conectividad y acceso, que lo maneja usualmente Indotel para la preparación del plan de banda ancha nacional, los sectores educativos a través de los programas de educación y capacidades digitales, ¿verdad? El establecimiento de una agenda para transformar la educación, el gobierno digital, el gobierno anterior mencionó que había alcanzado más de 1,400 servicios digitales, que en este gobierno de repente se está haciendo un inventario para determinar el real alcance, pero que nos valió todos esos logros para representar por primera vez primero para la República Dominicana y segundo para América Latina, tuvimos una representación en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del pasado año, que estuvo liderado por República Dominicana, primer país de América Latina que lo lidera y que obviamente dio fe de experiencias que habíamos utilizado para desarrollar esto con apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UNESCO y las Naciones Unidas. Otra mesa que tenemos es la de economía digital y otra estrategia de comunicación de la agenda digital, básicamente para dar a conocer a la población de los alcances que tenemos logrado. Dentro de dicho decreto, tuvo un buen acierto el gobierno dominicano al invitar no solo a los sectores privados, las empresas de telecomunicaciones y a las grandes corporaciones locales, sino que también fue muy inclusivo, invitando a la sociedad civil, a la academia, a diferentes sectores de la vida nacional dominicana. Internet Society, dadas sus capacidades especializadas en temas de infraestructuras, de redes, de Internet, fue invitado a integrarse a la mesa de conectividad y acceso.
donde formula el plan de banda ancha nacional junto con otros participantes, como es la Alianza por una Internet Asequible, A4AI, los proveedores de Internet de la República Dominicana, empresas de telecomunicación, infraestructura y data center, etcétera, etcétera. Es importante señalar que Internet Society desde hace unos 3 años viene desarrollando, viene desplegando un punto de intercambio de tráfico de Internet en la República Dominicana con el interés de mejorar no solo la concentración de las comunicaciones localmente, a través, interconectando a las diferentes empresas de telecomunicaciones, que aunque las más grandes tienen conexiones entre sí, ya según Indotel, más de 47 empresas de servicios de provisión de Internet están disponibles, ¿no? Con el objetivo de brindar servicio en forma de cable en las provincias, en diferentes sectores de la ciudad, y estos dependen obviamente de los grandes comunicadores. Acá no tenemos presencia de cache público o de cachés, ¿no? Que son los famosos servidores de Netflix, de YouTube, de Google, de Amazon, con el objetivo de mejorar, de reducir nuestra dependencia de las líneas internacionales y que a través del IXP, ¿verdad? Que es la abreviatura y que nosotros le hemos llamado punto de intercambio de tráfico de Internet, en inglés IXP, Internet Exchange Point, lo hemos bautizado IXDO, ¿no? Como consecuencia de que es de la República Dominicana. El hecho es que ya hizo, también en el pasado gobierno ya venía firmando un acuerdo de colaboración con República Digital para colaborar en temas de ciberseguridad, gobierno digital, educación y programas de promoción para la transformación digital, entre otros elementos. Bien, entonces, otro elemento. No sé qué pasa. Ok, next. Ok, escúchame. Bueno, pero entonces fue corriendo. Escúchame. Son algunas diapositivas que tengo aquí y no entiendo cómo se fue tan lejos. Ok, listo. Entonces, otro elemento importante dentro de este proceso que estamos desarrollando es que dentro de la presentación hace un par de semanas del Gabinete de Transformación Presidencial de Transformación Digital, se designó al Ministerio de la Presidencia como el encargado de presidir estas mesas. Con la Secretaría Técnica se designó a la oficina a la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información, OPTIC, que recientemente fue cambiado de nombre, OCTIC, ¿verdad? Oficina Gubernamental, dependiendo de la administración pública, así como diferentes carteras a cargo de los diferentes temas, ¿no? Que incluyeron economía digital, que lidera ahí tanto el Ministerio de Industria y Comercio como el Banco Central, la de educación, que es liderada tanto por MINER como por MESID, Infotep, como parte de esos diferentes niveles de educación, ¿verdad? Secundaria o preuniversitaria, técnico profesional y eh, terciaria, ¿no? A nivel educativo, de universidades. Básicamente, en esa mesa de educación y capacidades digitales, se identificaron algunas premisas o retos que se quisieran eliminar o reducir al mínimo con el objetivo de mejorar las capacidades internas, ¿no? Uno de estos elementos son el tema del analfabetismo digital, no solo para acceder a través de herramientas de conectividad, sino capacidad para buscar información, para aprender desinformación y crear información en este sentido. Pero digamos, cuando hablamos de analfabetismo digital, estamos hablando de habilidades básicas, ¿no? Conectarte, navegar, buscar
y acceder a diferentes sitios que están disponibles, portales, desde Wikipedia, al Rincón del Vago, hasta Amazon, Netflix y los diferentes accesos, recursos que se tienen, incluyendo servicios de chateo como son WhatsApp, etcétera, etcétera. Eh, Muchas veces nosotros, yo siento que muchas veces mencioné que hay los más pesimistas dicen que menos del 30% de la población dominicana, luego de estar en más de un 67%, ¿no? No acceden a Internet. Pero la realidad es que no hay datos. No ha habido ninguna encuesta, no ha habido, el último censo que se realizó fue en el 2010, no se ha hecho uno nuevo, y han mejorado. El anterior gobierno comenzó con un proceso de dotación de equipos a estudiantes, este lo ha continuado. Pero yo tuve, por ejemplo, una experiencia hace varias semanas. Tengo familias en el este, en el Ceibo, y tengo familia también en el Cibao. En el Cibao yo visité en Bonao, por ahí por esa zona de Sonador o Piedra Blanca, en campo adentro, ¿no? Fui a un familiar ahí y mientras estuvimos, él tuvo una genial idea de regalar un par de laptops a trabajadores que tenía allí, y para eso fuimos a sus respectivas casas, porque fue un fin de semana. Y nos encontramos conversé con sus correspondientes hijos, y ellos utilizan WhatsApp para comunicarse, para ver los contenidos digitales para esos diferentes fines. Y no son personas pudientes, son personas, digamos, en el margen de la pobreza en sentido general, porque no acceden a tantos recursos, pero yo los vi conectando y no era con internet Wi-Fi ni de línea fija que había en la casa, sino a través de su celular móvil, ¿no? Obviamente que han habido programas que han mejorado a través de las políticas de zero rating, ¿verdad? O eh, de cero tarifa para paquetes especiales que crean las empresas de telecomunicaciones o de proveedores de Internet, subsidiados por empresas matrices como son Google, Netflix, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, con el objetivo de que los proveedores de Internet no le cobren o no le traspasen el costo de conexión a Internet, de consumo de ancho de banda a los abonados, a los usuarios, ¿no? Es una política que hay. E incluso algunos países como Australia, Estonia, España han intervenido en eso, no solo para dejar a los proveedores de Internet, sino incluso para el acceso a un inventario de contenidos digitales para plataformas educativas que ha asumido el gobierno para pagarlos en forma de subsidio y que la persona pueda acceder sin que le consuma mucho el Internet, ¿no? Entonces, esto es algo interesante y novedoso. Otro de los retos que se observaron en esta mesa es la falta de oferta para la alfabetización digital en zonas vulnerables, es decir, las escuelas públicas que están en comunidades rurales, que están en zonas remotas, rodeadas por montañas. Obviamente no existe una oferta comercial para esas zonas que permita el acceso a Internet. O sea que ahí no importa si tú tengas el dinero o no, no vas a acceder a Internet porque simplemente no hay cableado, no hay recursos para acceder a lo mismo. Y en este sentido, es interesante destacar el proceso que lleva a cabo la CDEE, que ha establecido una unidad de fibra óptica que va a permitir crear una infraestructura de redes a todo nivel nacional, ¿no? Y alcanzando aproximadamente o completando casi el 90% de la población dominicana, y que esta es sobre fibra oscura, ¿no? Que se transmite a través de las torres de transmisión eléctrica, una fuerte inversión del Banco Mundial luego del proceso de privatización de la electricidad, ¿no? Y de la separación de los negocios de transmisión y distribución de energía, y que el gobierno anterior arrancó, ¿no? Con el objetivo de tener estas capacidades de transporte de señales a través de todo el espectro radioeléctrico, que junto a las empresas de telecomunicación del sector privado pueden crear
un backbone, un esqueleto de redes que tenga la capilaridad o se acerquen a la última milla de la sociedad. Obviamente el enfoque no es ese enfoque es que las pequeñas empresas de telecomunicación que están a nivel nacional puedan proveer internet montándose en esa infraestructura, pero esto dice mucho de las capacidades que estamos teniendo de transmisión de estas señales. Una de las quejas tradicionales que tenemos en cuanto a servicios son los altos costos de conectividad y adquisición de equipos tecnológicos. Internet Society mismo intervino en dos puntos importantes en el gobierno anterior, específicamente cuando aduanas trató de aumentar el impuesto a los aranceles, aproximadamente un 30% que querían establecer para ese tiempo los equipos de comunicación, y luego fue al 20%, y luego lo bajó a un 8%. Con el objetivo de una demanda que provocó que los diferentes sectores, incluyendo nosotros, lo dirigiera. También este gobierno en el pasado mes de octubre intentó colocar un paquete fiscal que incluía cargos no solo a los servicios de telecomunicaciones, sino incluso a los servicios digitales que estamos adquiriendo, ¿no? Posiblemente a través del ITEBI, que es una iniciativa de los países de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo, OCDE, de origen europeo, pero que ahí alberga G12, G15, G8, todos los G que ustedes quieran, con el objetivo de promover la transformación de la sociedad. Y obviamente creo que es justo decirlo, cobrarle a las empresas digitales, ¿no? Que obviamente son las más beneficiadas en este periodo de pandemia, dado su servicio, pero nuevamente es parte de los procesos en el que la población ha sacado provecho para acceder a contenidos más asequibles. En todo caso, los equipos son muy costosos, no hay opciones locales que ofrezcan estos servicios y generan muchas veces desesperación en sentido general. Edwin Pérez menciona que sí, que la red de fibra óptica ETET, sí, exactamente, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, que lo mencioné hace un rato. Otros elementos interesantes en este proceso que han quedado al descubierto, pero la verdad es que no hay datos que nos informen ni en pro ni en contra de este elemento, pero obviamente se percibe, ¿no? Que es la falta de habilidades de los docentes para este modelo de educación a distancia apoyado en entornos virtuales de aprendizaje. Es un modelo que cambia de lo reactivo, en lo que lo tradicional es impartir las cátedras tanto universitarias como en niveles de preuniversitarios, ¿no? Y en el que los estudiantes de forma pasiva están invitados a memorizar y a trabajar con muchos contenidos para desarrollar sus capacidades. Y las nuevas técnicas que están orientadas a la resolución de problemas o a la eh, adopción de aprendizaje mezclado, ¿verdad? O híbrido, también le dicen blending o combinado, que permite no solo combinar la enseñanza del profesor, sino utilizando plataformas digitales, acceder a contenidos que permitan un mejor comportamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese marco, es importante señalar que se desarrollaron estas diferentes cambios en los modelos de enseñanza que han provocado un deterioro en las capacidades de los docentes para impartir clases, ¿no? Porque ellos mismos adolecen de muchas de estas facilidades que han provocado este cambio. Así que la falta de conectividad y equipamiento es parte de lo que he mencionado, ¿no? Perdón, hay una... La 19 puntos. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Déjame ver. Aquí, ya lo cerré. Bien, entonces otro elemento es la desactualización de los programas de formación en carreras y habilidades digitales. Usualmente estas se han enfocado principalmente a impartir docencia
eh, en que los programas específicos de tecnologías digitales, como son sistemas, como es robótica, ciberseguridad, software, son los que han desarrollado estas habilidades. Sin embargo, estas habilidades digitales son holísticas porque abarcan a los de las áreas de ciencias sociales, de ciencias básicas, de ciencias de la salud, de ciencias legales, de los negocios, ¿no? De hecho, muchas veces hay confusiones entre estos mismos temas de qué es lo que es comercio digital. Si yo con una simple acceso a un Instagram, ¿verdad? Ya estoy desarrollando capacidades tecnológicas para impulsar el comercio, pero la realidad la sabemos que dista mucho porque los procesos logísticos que están detrás de esta plataforma implican llevar control de la contabilidad, de los inventarios, es decir, desarrollar habilidades financieras, pero también el manejo de plataformas digitales y de infraestructura para asegurar el servicio que se brinda a los clientes, ¿no? Entonces, eh, todos estos sectores deberían desarrollar habilidades digitales también para esos fines, incluir por lo menos nociones mínimas, ¿verdad? De lo que es Excel, de lo que son PowerPoint, de lo que son documentos Word, de escritura, etcétera, etcétera, que en teoría deberíamos asumir que muchos lo tienen, pero en la práctica hemos visto que estas habilidades mínimas y básicas todavía no se cumplen, ¿no? En nuestra sociedad. La falta de oferta formativa avanzada para profesionales de las TIC. Hay pocas universidades, o sea, no todas las universidades ofrecen desarrollo. Obviamente están los centros técnicos profesionales que desarrollan estas capacidades para diferentes trabajadores como Infotep, ¿no? Y los mismos institutos de formación técnico profesional, los politécnicos en los niveles de educación secundaria. Pero los programas de formación, excepto una que otro centro de estudios, no son tan populares como se desearía, principalmente en un momento de crisis como en lo que estamos. Y esto implica muchas veces altos costos de educación especializada porque tienen un componente de certificaciones de empresas internacionales que cobran por las licencias en estos procesos de aprendizaje a través de programas de certificación. Las universidades han desarrollado diplomados para estos fines y también acá mencionan, a ver quién mencionó acá, Mojica, que a nivel de educación preuniversitaria se está trabajando mediante un currículo basado en competencias que aunque están establecidas, hay un problema sistémico, ¿no? Hay un tema filosófico o ideológico, ¿no? Filosofía conductista, constructivista, etcétera, etcétera, que sin dudas es un tema que afecta nuestro modelo de educación. Así que con esas premisas fueron presentados los puntos de partida de la mesa digital, simplemente de forma enunciativa. Nos hubiera gustado que hubiera un contenido más cuantitativo, es decir, que se hayan hecho estudios, pues estamos hablando de hace un año, ¿verdad? De este proceso de COVID que debió permitir mayor recogimiento de recogida de datos, ¿no? Para trabajar, pero la realidad es que el año pasado fue un año electoral y este año nos hemos visto priorizando los temas de educación, de control de la pandemia, que poco a poco ha encontrado vías de solución a través de los procesos de vacuna que están trabajando. Entonces, en el marco de la mesa se plantearon 3 líneas de acción, cada una con unos objetivos iniciales propuestos. La idea es enriquecer estas líneas de acción y los objetivos. El enfoque es tridimensional porque está enfocado a la educación preuniversitaria, liderado por MINER, ¿verdad? El Ministerio de Educación, por Infotep, dirigido a la formación técnica profesional, y dirigido por MESID en los niveles de educación terciaria o universitaria, ¿no? Entonces, estas líneas de acción son transversales a esos diferentes ejes y lo que nos gustaría con esto, escúchame que veo que dice alfabetización digital en inglés ahí, pero esa no era la idea, ponerlo en español, alfabetización digital
Hace un corrector ortográfico ahí me corrigió esto. Bueno, entonces los objetivos que plantea, por ejemplo, ese primer eje o línea de acción de alfabetización digital está enfocado a la apropiación tecnológica. Tengo que decir que la MESID, la MINER, ha estado entregando tabletas, computadoras, desde el pasado gobierno hasta este, ¿no? Para dotar a docentes y estudiantes o diferentes niveles de educación del sector público de equipos. La verdad es que a nosotros nos gustaría que la mesa, que los representantes de estos sectores en dicha mesa, ¿verdad? Informen, por lo menos en el marco de la mesa, porque no ha sido divulgado, estos equipos, ¿qué es lo que tienen? O sea, tienen instalado ahí licencias para Office, por ejemplo, o para Office Libre, como también le mencionan, o para acceder a Google Classroom, o qué tienen. O sea, qué herramientas o plataformas digitales tienen, tienen diccionarios, etcétera, etcétera, porque la verdad es que no ha sido informado. Lo que hemos visto es la entrega de equipos, pero no sabemos si esos equipos realmente tienen ya, vienen encargados con licencias para acceder a software que le permita desarrollar. Lo asumimos que sí, pero no lo conocemos. Otro elemento, otro reto está en asumir los sistemas de educación enfocados a las ciencias, las tecnologías, el enfoque a la ingeniería para resolver problemas, las matemáticas, y muchas veces se queda oculto la parte de las artes, ¿no? Que es el toque humanista del uso de todas estas tecnologías que no son más que para el ser humano en sentido general, ¿no? Entonces, la adopción de este mecanismo implica un impacto en el plan estratégico, los planes decenales de educación, que es un tema que muchas veces nos crea un poco de desasosiego, porque muchas veces desde el punto de vista tecnológico hay unos dilemas, ¿verdad? Estamos trabajando para innovar la educación sobre plataformas digitales, o estamos enfocados en trabajar con la innovación para mejorar las capacidades de investigación, o es realmente educación digital con el objetivo de utilizar las plataformas digitales para el aprendizaje. Entonces, hay una ausencia de foco dentro de estos conceptos, que es importante que en el marco de estas reuniones que está desarrollando esta mesa particular, ¿verdad? Se planteen. Y como muchas de estas decisiones, que esta recomendación, porque daría la impresión de que nosotros lo que vamos a recomendar equipos, software y programas de capacitación, pero entiendo que es más profundo. Es un tema, no quisiéramos llegar a lo filosófico, porque esto debe de tener un enfoque de tres etapas, ¿verdad? Una de corto plazo, una de mediano plazo y otra de largo plazo, porque estamos creando para las próximas generaciones, pero es importante que se adopte una visión que aunque abarque estos tres enfoques, ¿no? Sea inclusiva y que promueva la participación de toda la sociedad. Y en este sentido, estamos hablando de temas relacionados con qué entornos virtuales de aprendizaje deberíamos adoptar, ¿no? Portales digitales, sistemas de base de datos o de libros digitales que puedan ser accedidos por la población o por la población estudiantil, lo pueda descargar, lo pueda trabajar. Estamos hablando de competencias digitales. ¿Cuáles son esas competencias que queremos desarrollar? ¿Es competencia de ofimática o es competencia para crear software, para enseñar a desarrollar software, para acceder a bases de datos, para sacar provecho de la inteligencia artificial? Tenemos que dividir esto, ¿verdad?, en unas diferentes capas que nos permitan definir cuáles son las competencias digitales que tenemos, en adición a las competencias tradicionales, ¿verdad? De la educación en general, como son la de análisis crítico o análisis de la creatividad, del enfoque hacia la resolución de problemas, el pensamiento creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de diferentes temas de competencia, que precisamente como mencionó hace un rato Mojica, chocan incluso con postulados filosóficos, ¿no? Del tipo constructivista, del tipo
conductivista, Piaget ahí tiene mucho que ver con esto, o la mala interpretación de sus conceptos, que entran en juego y chocan con lo que estamos hablando. Otro elemento, otra pieza importante en estos procesos de alfabetización digital se refiere a la equidad. Y aquí, aunque se subraya siempre la equidad en cuanto a género, a pesar de que las estadísticas muestran que prácticamente de cada 100 estudiantes que se gradúan en cualquier universidad, 60% son mujeres, casi el 70%, y los hombres son minorías en este proceso. El enfoque es tratar de que las mujeres se gradúen menos de áreas de ciencias sociales y económicas y que se gradúen más de temas que tienen que ver con tecnología más dura, ¿no? Pero son tendencias globales en este sentido y también importante que tengan igual acceso a la educación. Pero más allá del género, también están los problemas de inequidad relacionados con la edad, relacionados con los niños o adultos, con elementos sociodemográficos, relacionados con la pobreza, relacionados con las minorías, relacionados con poblaciones remotas en zonas rurales y urbanas, ¿no? Que no pueden acceder por limitaciones naturales en este proceso. Otro elemento que se menciona es el tema de la trazabilidad educativa. Y es que ante una ausencia tan grave de datos que tenemos con relación a muchos de los elementos que están siendo trabajados, el no poder contar con un sistema que dé seguimiento al desarrollo de las capacidades educativas de un estudiante, de un profesor, de un docente, ¿verdad? A través del tiempo y que lo podamos cruzar con variables como otorgarle un equipo, otorgarle un entrenamiento, la productividad, entrar al sector productivo, etcétera, etcétera, no nos permite, generan una desconexión no, tradicional que impide que esos indicadores de desempeño puedan serle dado seguimiento de forma longitudinal, es decir, a través del tiempo. El otro elemento o línea de acción se refiere a la formalización especializada, que estamos hablando específicamente de la formación técnico-profesional en áreas relacionadas con las tecnologías digitales. Ya prácticamente todas las áreas utilizan las tecnologías digitales, principalmente las técnicas, ¿no? Las industriales, los civiles, los mecatrónicos, que prácticamente son especialistas en robótica, ¿no? Analógica y digital. Estamos hablando de biotecnología, ciberseguridad, software, sistemas que son de forma natural carreras que se apoyan en este marco de tecnologías digitales, pero que están el sector de mercadeo, está el sector de negocios, está el sector de comunicación, comunicación social, de salud, etcétera, etcétera, que necesitan estas habilidades porque cada vez los equipos que utilizan para diagnóstico, para desarrollar trabajos y formación, se apoyan más en la inteligencia artificial. Y finalmente, la tercera línea de acción. Fíjense que los objetivos están muy limitados y la idea de esto es enriquecerlo a través de sus comentarios que pueden poner acá en el chat si gustan, en la medida que vayan surgiéndole e inspirándoles comentarios o a través del foro que tenemos establecido o el documento, el formulario que les enviamos a través del foro para que puedan registrar ahí sus entradas y recomendaciones. La tercera línea de acción es el de las habilidades TIC en escuelas y universidades. Básicamente con un enfoque para transformar y fortalecer las competencias docentes, ¿no? Si los docentes no tienen capacidades para no solo utilizar plataformas digitales para la educación, sino para crear contenido, ponerlos disponibles para los estudiantes y utilizar diferentes tipos de plataformas que van desde las lúdicas hasta las audiovisuales o, como diría mi amiga Helen, ¿verdad? De tecnoeducación y comunicación, provocan una
una ausencia de contenidos digitales que en lugar de aumentar, lo que vienen es manteniéndose estable o disminuyendo. La idea es que los docentes tengan estas capacidades de crear estos contenidos para sus alumnos, para los, obviamente los que superen capacidades, para la sociedad en sentido general, que puedan ser accedidos de forma directa. Entonces, básicamente estos tres líneas de acción, como mencioné, y las repito rápidamente: alfabetización digital, que básicamente impartir educación, capacidades básicas, formalización especializada y formar a los docentes, son las tres líneas de acción que en sentido general están incluidas en esta mesa para discutir. Indicadores que fueron compartidos con nosotros en el documento que les di a analizar, ¿verdad? Para que ustedes pongan su comentario, fueron mínimos, ¿no? Básicamente la población y habilidades digitales con datos en base a informaciones de 2018. Imagínense ese indicador de los pocos que se tienen. El uso de dispositivos por docentes y estudiantes no se sabe, a pesar de que se están entregando equipos. Desconocemos si se lleva un inventario de los que tenían y se están entregando de hace un par de años a través de los programas que han sido desarrollados, ¿no? Y en el actual es importante que se lleve control de alguna forma. Por lo menos deberíamos saber, ¿verdad?, cuántos se compraron y cuántos se entregaron, ¿verdad? En los niveles del índice de capital humano, que están en un 74% en la población dominicana. Los estudiantes cursando carreras digitales, que es algo que tiene que ser trabajado no solo en educación universitaria, que es donde se forman los ingenieros en estas materias, sino técnico profesional, incluso en las mismas escuelas que dan sus diferentes programas de programación, de algoritmos, de inteligencia artificial, de acceso a plataformas en la nube, etcétera, etcétera. Acá se plantea que las habilidades digitales en la población son un 3,58%, lo que considero que es independientemente del nivel, ¿verdad? Es grave, pero sabemos que yo diría que son datos especulativos, porque la verdad es que no hay una fuente clara que lo defina. Quizás el censo del 2010, quizás el de 2000, que establecieron algunas preguntas básicas, pero la verdad es que no tenemos datos con relación a esto, ¿no? Entonces, esto es de los elementos que hay que trabajar para tener claridad. Y obviamente expandir la cantidad de indicadores de seguimiento. ¿Cómo es posible que 3 o 4 sirvan de base para un programa, una agenda digital que va a impactar en la transformación de la educación? Por ejemplo, deberíamos tener escuelas, ¿verdad? Deberíamos tener escuelas que tienen internet. Escuelas que tienen bases de datos, que se lo entregó a lo mejor República Digital o lo desarrollaron los mismos docentes, los mismos directores de escuelas públicas, o a lo mejor la comunidad hizo colaboración. Por ejemplo, se han desarrollado los CTC, que están muy cercanos a las escuelas, se utilizan. ¿Cómo se utilizan esto? Han habido testimonios en el pasado que han servido como para formar personas en habilidades digitales, pero esta estadística no existe. ¿Cuántos estudiantes están accediendo de forma remota utilizando sus tabletas? ¿Dónde se captura esta información? ¿Cómo se captura? ¿Cómo se le da seguimiento? Ahí, obviamente, no nos vamos a abrumar con tantos indicadores, pero sin dudas, se necesitan más indicadores que estos 3 o 2 que fueron planteados inicialmente y que obviamente nosotros queremos colaborar, pero los diferentes sectores que están participando están compartiendo, ¿no? ¿Quiénes son los integrantes de la mesa ahora mismo? Ahora mismo está el Ministerio de la Presidencia, el MINER, o sea, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la OPTIC, Infotep, el ITLA, el INAP, los CTC, la UAS, la Asociación de Universidades, las asociaciones de rectores universitarios, la Asociación de Universidades de la Red Universitaria, AINEP, EDUCA, INICIA. En teoría la ADP, pero la ODP no está. Ustedes saben que ahora mismo
Se tenía planificado el inicio del año escolar en esta semana, pero la realidad, desde el punto de vista de la percepción de uno, ¿verdad? Era muy difícil como arrancar cuando queda una semana de clases, cuando realmente nadie se preparó para adquirir uniforme, para escribir libros, para escribir todo ese tipo de cosas, y más para durar 1 hora o 2 horas de clase como ha sido anunciado. Entonces, muchas veces es muy difícil uno identificar estos elementos. Eh, ok. Acá menciona Bortocán, que además voy a tomar algunos comentarios que han sido puestos en el chat. Bortocán, que pertenece a la Asociación de Ingenieros Eléctricos de los Estados Unidos y de electrónica de Estados Unidos, dice que él es profesor de MINER en el interior y no hay oportunidades para un ingeniero. Así llegué a la enseñanza y tengo máster en competencia digital. Puedo recoger las experiencias de mi centro educativo a nivel de profesor y docente, es decir, tengo experiencia directa en el campo. Existe una laguna en el currículum dominicano, necesitaría un punto para explicar este punto, un turno. Claro que sí, con mucho gusto. Mojica dice que la plataforma más robusta de América Central y el Caribe la tiene MINER y el problema no es tecnológico, es humano, pero vamos avanzando. Otocan dice que el MINER se concentró en radio y TV, pero obvio que la población estudiantil no todos tienen acceso a Internet y no se invirtió en esa parte. Mojica, los creadores de política educativa, quitaron de golpe y porrazo la enseñanza de la informática en primaria y en el nivel de ciclo secundario. A ver, por suerte nuestro currículo es flexible, abierto, participativo y el nuevo diseño curricular invita a los centros a crear su propio proyecto curricular para aquellos que tienen. Qué bueno que el nuevo currículum contempla esto y lo tocan porque los coordinadores no son muy amables. No soy muy amable con eso de abierto, flexible y participativo y los directores menos, en mi experiencia. Bueno, sí, el currículo es inflexible y tiene muchos elementos. Obviamente es que está abierto los diferentes mesas del Gabinete de Transformación Digital a la participación de la sociedad civil y la academia con el objetivo de colaborar en estos diferentes temas. Pero obviamente acá, dentro de los temas que han sido conversados y documentos que han sido compartidos, recojo algunos que les voy a compartir rápidamente. Las tecnologías digitales tienen un impacto holístico y su impacto se siente en todo el aspecto de la sociedad, ¿verdad? En la ciudadanía, de hecho, hay comentarios del tema de los ciudadanos digitales, ¿no? Que tienen que ser responsables de los contenidos que comparten, de su identidad digital, de las tecnologías que son utilizadas para evitar, para prevenir las incursiones en su privacidad, ¿verdad? En utilizar los servicios en la economía digital y crear y el emprendimiento, los servicios digitales que están enfocados, ¿verdad? Hay dos velocidades, mayor agilidad en el desarrollo de nuevas funcionalidades sin comprometer la disponibilidad, la infraestructura y aplicaciones totalmente escalable y seguro. Cuando hablamos de infraestructura, muchas veces nos quedamos un poco en el aire porque no sabemos si es en la nube o si es física o si es centralizada desde un punto central, si son equipos que pueden ser accesibles y de los cuales somos dueños o que son públicos para su uso, aplicaciones consolidadas y distribuidas, que son los servicios que ofrece el gobierno, ¿no? Qué sé yo, para pagar la matrícula, la licencia, los impuestos, los servicios de la renovación, ¿verdad? De los certificados de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cientos de servicios que son provistos, algunos son gratuitos, otros son por paga. La educación financiera, por ejemplo. También hay una estadística por ahí que dice que los dominicanos tienen menos de un 30%, menos del 30% o 35% de los dominicanos tienen cuentas, no tienen cuentas bancarias, tienen cuentas bancarias, solo el 35%, y los que tienen cuentas bancarias todavía son menos los que han recibido préstamos, es decir, que aproximadamente un 20, un 25%, es decir, que el tema de educación financiera es importante y hay trabajo por hacer. Sin embargo, han surgido iniciativas
las llamadas empresas o emprendedores de servicio financiero apoyados sobre la tecnología o fintech, como también se le llaman, que trabajan en pagos digitales, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Bancos virtuales que se apoyan en las garantías sociales a través de banca solidaria, etcétera, etcétera. El entorno tecnológico, la competencia entre empresas de software e incumbentes. Todavía acá, aunque hay empresas y corporaciones que ofrecen software, muchas veces el enfoque, eh, la baja calidad de los servicios que se brindan, el poco soporte, poco asistencia técnica, pocos niveles de servicios, desmotivan a las empresas que prefieren adquirir su software internacionalmente de las grandes corporaciones, ¿verdad? Como es Microsoft, como es Google, como es IBM, etcétera, etcétera. El entorno y el cumplimiento de la norma. Hasta el momento nos hemos enfocado en aproximadamente 4 normas que tienen que ver con el entorno digital. La de comercio electrónico, que es la 12602, ¿verdad? Que fue en 2002 que se publicó. Bueno, comencemos con la 158 09, que fue la de telecomunicaciones, ¿no? Tenemos la 12602, que es la de comercio electrónico y firmas digitales. Tenemos la 5307, que es la de crímenes y delitos de alta tecnología. Tenemos la 17213, que es la de privacidad y protección de datos personales. Todas las leyes buscan crear, pero de repente se han quedado atrás, ¿verdad? La más joven es la de 2013 y ya el mismo concepto de privacidad se ha aumentado desde la privacidad sobre transacciones financieras a privacidad sobre temas de salud, sobre temas tecnológicos, sobre temas de telecomunicaciones, de identidad digital, etcétera, etcétera. Y no hay nadie que controle esto. Y la 172.13 la gestiona la Superintendencia de Bancos, ¿no? Entonces, hay políticas en temas de datos abiertos para acceder como si fueran bienes comunes a esos fines para trabajar. La ausencia de iniciativas locales en temas de Big Data, de inteligencia artificial, hay pasos que se han dado, pero todavía no son tan holísticos. En la mesa de economía digital se busca trabajar con un desarrollo inclusivo y sostenible, con la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la eficiencia pública, y para eso se trabajan en diferentes temas, ¿verdad? Transporte digital, todo tiene una identificación, ¿verdad? Una etiqueta digital, ¿verdad? Salud digital, cultura digital, educación digital, energía inteligente, agricultura, ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero debe de ser inclusiva porque debe ser integral y holística para todos, transformadora porque debe tener un impacto para aumentar la productividad en nuestros niveles de ingresos y nuestras capacidades, inclusiva en el sentido de que debe abarcar mujeres, mujeres solteras, niños, adultos, envejecientes, personas en zonas rurales, pobres, ricos, etcétera, etcétera, adaptada a la realidad nacional y colaborativa, porque en una cultura colaborativa lo que estamos buscando es el desarrollo. Entonces, el desarrollo inclusivo, ¿no? Dando la oportunidad de que todos participen. Son transversales y en este sentido las habilidades digitales, las plataformas públicas digitales, ya sea la presencia o la ausencia de eso, impactan directamente en nuestra sociedad. Recientemente la UNESCO el pasado año publicó en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Fondo para la Niñez, UNICEF, ¿verdad? Una iniciativa de conectividad y acceso en la que marcó la prioridad. Una de las prioridades principales es establecer, mapear cuál es la conectividad de las escuelas. Si ustedes notan acá, observan que el, de las escuelas en azul, las escuelas que ya han sido mapeadas, ¿eh? Y en morado, las que han sido mapeadas también con su capacidad de conectividad. Como ustedes pueden ver, son apenas unos subsitos en algunas poblaciones del mundo, pero en sentido general falta mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, no sabemos dónde están esas conectividades con datos reales que nos informen con relación a esto. Ellos establecieron 4 objetivos, ¿no? Que apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible de cara al 2025. Eso es ya, eso es dentro de 4 años, para reducir
para mejorar el acceso asequible a Internet para por lo menos el 2% para menos del 2% del Producto Bruto Interno, que la penetración alcance por lo menos un 75% mundialmente, un 65% para países en desarrollo, un 35% para países menos desarrollados. Para 2025 también que el 60% de la juventud y adultos puedan adquirir capacidades y habilidades sostenibles para ser productivos utilizando habilidades digitales, y que para 2025 la igualdad de género sea alcanzada en todos los objetivos, en los primeros 7 objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, son objetivos que han sido planteados y que se entiende que a través de el Internet y su gran capacidad para promover la educación, la capacitación, pueda ser alcanzado, ¿no? Han desarrollado también dos iniciativas, una que se llama eSchool, que está enfocado a dotar de conectividad pero no solo conectividad, acceso y equipos, sino contenidos, herramientas de aprendizaje, entornos virtuales de educación para todas las escuelas de aquí a 2025, ¿no? Esto implica un compromiso de los diferentes gobiernos, de la diferente iniciativa, en el que el plan de banda ancha nacional para promover el acceso y la conectividad son fundamentales, ¿no? Pero esto implica también mejorar las capacidades de los docentes, la entrega de tecnología, la asistencia técnica. Imagínense que se despliegan equipos en toda parte del país y no existe alguien, ya sea en Miner, ya sea en Messi, ya sea en cualquiera de los gestores de esta plataforma, que no puede, que un profesor, un docente, un estudiante que no puede acceder por algún problema, cómo acceder y que le solucionen el problema, en qué tiempo, qué niveles de servicio hay, a quién acudir, existen servicios, bueno, existen muchas plataformas de inteligencia para esos fines, ¿no? Entonces, esto en sentido general, básicamente el acceso a aprendizaje a distancia o a contenidos de aprendizaje a distancia, así como servicios docentes o de coach en cualquier momento, la escuela basada en aprendizaje híbrido, combinado. Algunos le dicen aula invertida, en el cual los estudiantes aprenden o preparan su clase antes de regresar a la escuela, basado en Internet, los servicios, o un enfoque hacia la resolución de problemas. Sistemas basados en educación a distancia. Antes le decían homeschooling, ¿verdad? Pero es una educación que nada más daban las universidades, en algunas universidades de los Estados Unidos, para jóvenes superdotados o simplemente que viajaban y tenían estabilidad en el lugar de estadía, hijos de diplomáticos, de embajadores o de profesionales que son contratados globalmente como consultores. Entonces, cuando viajaban por la familia, ¿verdad? Se mantenía recibiendo su educación de una universidad que le daba esa enseñanza a niveles medios de capacitaciones con profesionales, ya sea con doctorado, maestría, y con docentes que en esos mismos niveles que acompañaban o acompañan a los estudiantes en ese proceso. Así que mucho que hablar con relación a estas iniciativas que promueve la UNESCO, que son fuentes de inspiración para muchos de los temas que estamos trabajando. Según lo que propone la UNESCO, deberían de considerarse por lo menos 4 ejes en el momento de plantear una estrategia para desarrollar capacidades digitales. La primera es mapear, es decir, hacer un inventario inicial de cuáles son las capacidades en escuelas, docentes, estudiantes, cuánto equipo tienen, qué tipo de conectividad tienen, cómo lo hacen, qué hacen, etcétera, etcétera. Es un levantamiento, porque si tú no sabes lo que existe, entonces cómo tú puedes modificarlo, cómo puedes mejorarlo, cómo puedes cambiarlo, ¿no? Entonces, eso es un importante punto de partida. El segundo es conectar, es decir, dotar de capacidades a las escuelas, colegios y planteles que permiten a docentes, estudiantes, escuelas, la gestión administrativa de esos centros de estudio de una forma holística y en equipo.
Aquí veo una pregunta de Mojica. ¿Qué pasó con la normativa de infraestructura compartida con la Red Nacional de Fibra Óptica? Recuerdo que el capítulo participó activamente en este apartado. Todos esos elementos, Mojica, son parte de la mesa de acceso, conectividad que va a construir el plan de banda ancha digital, de plan de banda ancha nacional, y que precisamente son discutidos en esa mesa. Acá, básicamente en este eje, en aquel eje lo que se busca es precisamente una convergencia para salir con acuerdos que permitan ser productivos, inclusivos, eficientes y mejorar la asequibilidad y la conectividad. Y en este caso, muchos de los ejes que se discuten en esta mesa tienen que ver, pero no podemos dejarnos llevar por ese incentivo a hablar de tecnología. El incentivo que tiene esta mesa es de hablar de otras cosas, de formación, de programas inclusivos, de creación de contenidos, de mejorar capacidades docentes del estudiante, de opción de las STEM, nuevos modelos educativos que transformen las capacidades. Digamos que sí, MINERM, MESI, Infotep, tienen que crear un inventario de todos los recursos. ¿Dónde está el inventario de todo? Tanto físico, de infraestructura, como de habilidades, para que si el área de la mesa de conectividad y acceso necesita ese insumo para comprar los equipos, entregar los equipos, hacer la conectividad para que eso se adopte. Pero de forma paralela, el equipo de formación, de educación, ¿verdad? Va construyendo contenido, desarrollando estrategias, desarrollando habilidades de los docentes para mejorar la capacidad, así como la capacidad administrativa de los directores docentes, ¿no? Los directores que gestionan un centro de educación, una entidad de educación. Otro elemento que plantea tanto la UNESCO como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los aliados que participaron en ese proceso, que también estuvo la Alianza por una Internet Asequible, es el de financiación. Es decir, los equipos se los debo regalar a los profesores, se lo debo de poner a mejor precio, se lo debo de rentar, debo de incluir en ellos licencias abiertas, cerradas, semiabiertas para que puedan acceder a contenido, crear contenidos, etcétera, etcétera. Son preguntas fundamentales. Y finalmente, empoderar. ¿Cómo puedo desarrollar plataformas donde los docentes puedan crear esos contenidos? Estos estén disponibles, pueden ser accedidos por los estudiantes como herramientas de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje activo. Recordemos que los temas de aprendizaje el tipo tradicional es un aprendizaje reactivo, porque básicamente el profesor en su cátedra, ¿no? Imparte ese conocimiento, sí, hace preguntas a sus compañeros, pero las habilidades tienen que ser desarrolladas haciendo, ¿no? Y ahí es donde entra el aprendizaje activo con el objetivo de que los profesores, a través de diferentes técnicas, pongan a los estudiantes a estimularse por la lectura, por el aprendizaje, por la aplicación de estas competencias para ser productivos. Sin dudas, las mejores capacidades que se pueden desarrollar a un estudiante, dar a un estudiante en su proceso de formación son el desarrollar el pensamiento creativo, la capacidad de análisis crítico, la resolución de problemas, porque estas capacidades le permiten liderar y crear los procesos de transformación y de cambio. Así que estos son como el marco que propone o las acciones que propone esta alianza. Pero obviamente hay retos y conceptos y definiciones que hay que trabajar. Y son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer internamente para poderlas responder. En tema de educación general apoyada, por ejemplo, nuestra ley se enfoca obviamente en la educación general, pero apoyada en tecnologías digitales es el kit de este programa que vamos a desarrollar de agenda digital. Pero también puede ser otro enfoque. Se puede ser innovación educativa porque requiere dotar de nuevos métodos, técnicas a los docentes para impartir sus clases, ¿no? Y para que los estudiantes también aprendan a aprender, a tener un aprendizaje activo que les permita ser un poco más autodidacta, más autosuficiente en su proceso de aprendizaje.
Otro elemento importante es el de las infraestructuras para la gestión o los entornos de aprendizaje. Basta con tener una página web, un portal web en la escuela, el centro, el Ministerio de Educación, o esta debería de tener contenido de diferentes tipos para descargar, ya sea los mismos videos que están siendo transmitidos o ya sea herramientas para tomar exámenes, pruebas, para poner a prueba a través de simuladores las capacidades creativas, el acceso a los contenidos, los costos asequibles para acceder a esta tecnología, las licencias que hay que pagar para acceder, por ejemplo, a la suite de Office. Eso debería de ser adquirido por los profesores, debería de crear el gobierno un subsidio para acceder a los mismos. Todo esto implica capacitar a los docentes, que estos docentes puedan crear su contenido, poner en contraste el aprendizaje pasivo, activo, es decir, híbrido, con el objetivo de que pueda sacar el mejor provecho de ambos mundos. Necesita soporte técnico por el sistema de educación, con personas capacitadas que puedan acceder a distancia para dar asistencia técnica, lo que había hablado, el licenciamiento técnico, el tema de trazabilidad, de qué herramienta se va a utilizar para dar seguimiento a través del tiempo, para identificar el impacto que tienen las mejoras, los dispositivos, los conocimientos que están siendo entregados. Y obviamente no se puede dejar afuera los temas de la ciberseguridad, ¿verdad? O la seguridad cibernética en cuanto a proteger las aulas virtuales, ya sea utilizando Zoom, Teams o cualquier plataforma digital, Meet, ¿verdad? Meetup de Google, etcétera, etcétera, para proteger la identidad, es decir, que no te roben la identidad y que puedan utilizarla en tu contra, afectando tu imagen pública. Y tu privacidad, ¿verdad? Para prevenir el cyberbullying o ciberbullying o ciberacoso, ¿no? Que es una de las técnicas que más daño hacen. Si hace daño el acoso escolar entre los compañeritos, que uno que se cree más lindo que el otro más fuerte, otro más débil, otro más rico, otro más pobre, en la educación presencial, imagínense en la educación externa, como esto puede constituirse en amenazas todavía un poco más complicadas. También tenemos el tema de contraseña segura, prevenir malware, dotar de antivirus con el objetivo de que puedan comprender cómo protegerse, ¿no? Todos estos elementos son importantes porque crear una conciencia sobre esos problemas, pero también proveer soluciones para prevenir estos ataques, estos daños, son fundamentales. Pero también otro tema son los servicios digitales, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios digitales que necesitarían esos colegios, escuelas, los sistemas de educación tener disponibles? Almacenamiento, es decir, capacidad de, más allá de un Google Drive o un Dropbox, que el gobierno o las escuelas le doten de un espacio tipo casillero, ¿no? Para colocar allí el material entregable para que pueda ser accedido por los docentes para su evaluación o por los estudiantes para su estudio, las analíticas y evaluaciones, ya sea utilizando evaluación apoyado en herramientas de inteligencia artificial para identificar y predecir comportamientos, mejorar las capacidades educativas, desarrollar contenidos de aprendizaje masivo, ¿verdad? Los famosos MOOCs que se han puesto de moda y que apoyan las principales universidades del mundo a través de plataformas como Coursera, como diferentes plataformas, ¿verdad? Cada universidad incluso tiene diferentes módulos, diferentes plataformas que le permiten eso. Las herramientas colaborativas o plataformas sociales para hacer trabajos en equipo, para compartir contenidos, para desarrollar capacidades de colaboración digital, como lo hacemos aquí en Internet Society, ¿no? Que entregamos un documento, cada quien hace sus recomendaciones, incluye sus documentos, su información en un formulario y de esto nos permite sacar un documento que nos represente como entidad. Cada estudiante tiene esa capacidad cuando hacen trabajos en equipo, cada docente, cada unidad social.
Y herramientas de diagnóstico que nos permitan no solo diagnosticar las mismas herramientas que tenemos, sino el proceso de evaluación, de registro, de seguimiento a los procesos de enseñanza. Así que los ambientes digitales implican precisamente contar con todos ellos de forma combinada. Primero, portales web en los cuales la persona se registre, acceda a contenido que van a estar disponibles para que pueda consumir. El segundo es de plataformas de aprendizaje que tengan la capacidad de desarrollar un programa, ya sea presencial, semipresencial, sincrónico o asincrónico en el proceso de enseñanza, ¿verdad? Soluciones técnicas de soporte al aprendizaje, es decir, mesa de ayuda, de asistencia técnica, gestión de aprendizajes, utilizando quizá tecnología como blockchain, que permite en Europa han estado trabajando mucho con ello, ¿no? Para mejorar las capacidades de acreditar, es decir, que un empresario, un empleador pueda verificar o tener constancia de que tiene una insignia, un título, un documento original que fue emitido por una entidad educativa autorizada, ¿verdad? Las analíticas de aprendizaje que se apoyan en inteligencia artificial. Así que debemos también apoyarnos en un ecosistema de educación que trabaje de forma colaborativa, como lo viene haciendo, pero también incorporando otros temas del ambiente digital, ¿no? Con el sector educativo, las organizaciones de la sociedad civil o del sector privado que colaboran con soluciones y plataformas para esos fines, la gerencia o directores de planteles, de escuelas, de regiones, para que tengan una capacidad de dar seguimiento al desarrollo de los programas, de los planes que vienen trabajándose, de los profesores para dar seguimiento a los planes de estudio que vienen desarrollando y material educativo para que sus estudiantes puedan consumirlos, aprender, desarrollar habilidades, y los padres como parte de un entorno que da seguimiento directo a los efectos de la educación con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Es de una estrategia nacional de desarrollo, una estrategia de educación o es un programa que debe de adoptar en base al presupuesto que tiene ya incorporado educación? ¿De qué estamos hablando? Eso no lo sabemos. La agenda digital es un plan, pero ese plan realmente necesita dotarlo de un presupuesto para lograr objetivos. Obviamente que el presupuesto ahora mismo sabemos que está enfocado en la prioridad, que es una prioridad sanitaria de la sociedad dominicana. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar planes que hagan sentido, que no sean idealistas, que sean prácticos, que mejoren de forma inmediata o en diferentes etapas, ¿verdad? Las capacidades locales para esos fines, ¿no? Ya sea a través de un mandato, a través de un decreto, ya sea a través de una política pública, ya sea a través de leyes que refuercen o que reforcen lo que existe. Temas de datos abiertos, todos estos contenidos que van a estar disponibles. Hay algunos que van a ser contenidos digitales de licencias abiertas para libre acceso, nada más te tienen que registrar en el sitio y poderlo descargar, y otros que son operativos. Hasta el momento los gobiernos trabajan mucho en temas de datos abiertos, pero realmente donde deberíamos llegar es al gobierno abierto, de tal forma que cualquier tema pueda ser consultado con la sociedad en sentido general, y ya sea a través de un survey que se tome a través de un celular, a través de una página web o a través de algún mecanismo, quede registrada la opinión de la sociedad con relación a temas de importancia radical. Ahí deberíamos llegar. Y finalmente, los enfoques deben de tener, deben de ser holísticos porque deben abarcar por lo menos 4 ejes, ¿verdad? Un eje operacional, es decir, para que las personas puedan hacer cosas con las competencias que han sido aprendidas, ¿verdad? Productivos, que puedan navegar o buscar informaciones tecnoeducativas, ¿no? Que le permitan el autoaprendizaje, el complemento y la entrega de documentos que puedan ser trabajados utilizando las capacidades, ¿verdad? Apoyados de pensamiento alto, ¿verdad? Habilidades bajas, como un famoso
educador, Harold Bloom, ¿verdad? Investigador, desarrolló las habilidades sociales, las habilidades creativas. La combinación de esto es lo que nos mueve de una sociedad reactiva, es decir, que cree todo lo que le dicen, que consume todo lo que le dicen, que cree todo lo que le dicen con ingenuidad, a una persona, a una comunidad que está más activa, más analítica, más verificando que los datos que han sido dados son realmente, crean valor y les permiten crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, aquí rápidamente voy a mencionar, porque ya estamos terminando, les agradezco, bueno, ya son las 7, pero aquí, casos en marcha, ¿no? Estonia tiene una estrategia que tiene 5, digamos, componentes, uno relacionado a una base de datos de conocimiento que pone disponible para la sociedad, tienen una herramienta, una plataforma digital que permiten llevar control de los contenidos, del programa educativo relacionado con las evaluaciones que se vienen impartiendo, se vienen desarrollando, tienen capacidad para no limitar a la persona que utilice determinado dispositivo específico, sino el programa famoso de Bring Your Own Device, ¿verdad? Trae tu propio equipo y utiliza y conéctate a nuestra red y utiliza sus capacidades. Y también plataformas que van enfocados hacia niveles preescolares o que tienen recursos lúdicos para el aprendizaje o laboratorios o simuladores en robótica, programación en sentido general. Digamos que su enfoque digital es a utilizar herramientas que permitan el acceso a esos contenidos. Por el otro lado, España está trabajando en 5 ejes, uno sobre la alfabetización de datos. Ya no estamos hablando de alfabetización digital, es decir, acceso, equipos y navegación. Estamos hablando de análisis crítico, utilizando Excel, utilizando herramientas de aprendizaje digital, de graficación, que permita identificar patrones y comportamiento, alfabetización de datos, comunicación y colaboración, herramientas de colaboración digital, creación de contenidos, trabajar un enfoque hacia la seguridad, protección de la identidad digital y un enfoque basado en el marco metodológico STEM, ¿verdad? Que es ciencias naturales, tecnologías, ingenierías, matemáticas y artes. También en Alemania tienen un enfoque ya un poco más profundo para enseñar a todo el mundo a programar, a desarrollar algoritmos informáticos, a acceder y a trabajar con sistemas digitales de diferentes capacidades, ¿no? Ese es el enfoque. En Australia también están enfocados en conectividad, creación de capacidades y contenidos digitales. Obviamente que UNESCO tiene dos enfoques, uno hacia el acceso, ¿verdad? Acceso asequible, conectividad y desarrollo de habilidades, específicamente de empoderamiento y crear multiplicadores, ¿no? Para eso tienen que tener un enfoque que sea financieramente viable, que estén enfocados sobre plataformas digitales, que exija una responsabilidad medible por cada una de las partes, que tenga un enfoque para desarrollar capacidades en áreas específicas que necesite la sociedad y un informe consciente que integre a la familia en sentido general. Pero las acciones que se necesitan son mapear, hacer el inventario, conectar, es decir, que los docentes, estudiantes y la gestión administrativa puedan interactuar, financiamiento y empoderamiento. Aquí rápidamente, ya cerrando, voy a mencionar algunos de los aportes que hemos estado recibiendo de los formularios de la comunidad, que agradezco mucho porque la idea es precisamente enriquecer un documento que podamos compartir con todos, ¿no? Algunos opinaron que el documento está flojo, se necesita mayor información sobre lo que está haciéndose en la actualidad para identificar oportunidades, se están creando contenidos digitales para TV y radio, pero se están entregando equipos, cuál es la estrategia o el enfoque, tienen programas educativos offline, cuál es la licencia para acceder a Suite, ya sea de Google, de Office o de cualquier herramienta colaborativa o de ofimática, ¿no? La necesidad para incluir la enseñanza de habilidades digitales desde la educación básica es fundamental para que
pueden ir desarrollando un proceso de inmersión dentro del uso de estas herramientas. Se necesitan herramientas remotas para la gestión administrativa, para llevar inventario de los recursos en las escuelas, para referenciar las escuelas, para saber su localización, el tipo de herramientas que utilizan, ya sea a través de encuestas, mediciones, indicadores adicionales de trazabilidad que midan el impacto de los equipos que han sido entregados en la educación, en la evaluación, en el desarrollo, en el aprendizaje, uso para el aprendizaje, tanto en docentes como educandos. Programas pilotos en adopción de iniciativas de educación para adoptar las STEM, como ha sido mencionadas, ¿no? Otro elemento es que cada centro educativo cuente con portales web o páginas web, ya sea que de creación propia que refleje lo que los mismos estudiantes vienen creando, o los mismos docentes, o como parte de un servicio en la nube que puede ser gestionado de forma centralizada por MINER o MISID en función de las capacidades o recursos que pongan disponibles, adquirir herramientas colaborativas para que sean uso o crear internamente en el país, apoyado en las comunidades de open source, ¿verdad? Herramientas así similares a Google, Classroom o Teams o similares, pero hay muchas que pueden ser adoptadas y de open source que pueden ser puestas a disposición. El tema con el open source, obviamente, es que aunque tú no pagas la licencia, tienes que tener un equipo humano que pueda programar y desarrollar las aplicaciones o darle mantenimiento a las mismas, ¿no? Pero es importante medir cada una de las partes. ¿Cuál es el más económico? Pues principalmente con cuál se queda propietario el país para fortalecer la educación sin tener que incurrir en costos de largo plazo en licencia. Implementar analíticas de datos apoyadas en la inteligencia artificial para las evaluaciones, identificar patrones para mejorar la educación. Diseñar una encuesta sobre la demanda de sectores productivos de las habilidades digitales para priorizar las de mayor demanda para jóvenes y adultos en esta cuarta revolución industrial. Por ejemplo, la mesa de, de economía digital debería de entregar al sistema de educación una lista de habilidades que ellos entienden porque ellos son empresarios y tienen esas necesidades, esa demanda y saben qué es lo que van a implementar en el futuro. Ellos necesitan proveer una lista, ¿verdad? Que le entreguen al sistema educativo para desarrollar programas y contenidos enfocados en esas habilidades que van a ser requeridas en los próximos años, desarrollar programas para reforzar programas técnico-profesional, que viene de lo mismo, ¿verdad? De las necesidades que tienen los sectores productivos, de estas habilidades, pero no descuidar los programas de licenciaturas, de maestrías, de doctorado, porque la creación de magisters y doctorados es lo que va a dar un pensamiento un poco más profundo sobre soluciones indígenas que necesitamos en nuestra sociedad para encontrar un modelo de desarrollo propio, ¿no? La creación de mecanismos multiplicadores para que escuelas estén alrededor de aprendizaje, no solo a docentes y estudiantes, sino a padres y comunidad en general. Acelerar los programas de educación de idiomas como el inglés, que es otra habilidad que demandan empresas locales e internacionales como el sector turístico, en los call centers, la industria del cine, entre otras. Asegurar que el marco legal cubra estas iniciativas en las diferentes leyes de educación inicial, de preuniversitaria y terciaria, como el objetivo de que queden de forma explícita eh, y definidas los temas de educación sincrónica, uso de plataformas digitales, acreditación y validez de estos títulos para ser acreditados por las universidades. Que todos los estudiantes de estudio preuniversitario y universitario incluyan habilidades digitales, no importa el área de estudio, integrar a la ADP en este programa, porque son fundamentales, porque ellos son los docentes. Entonces tienen que ellos recibir un insumo, ¿no? Que nos permita educar a esos profesores para estos procesos, ¿verdad? Debe de crearse un mecanismo de convergencia que permita pactar un acuerdo para dotar a los profesores de capacidades, porque al final de cuentas es el trabajo primario de ellos y es el resultado primario, la productividad que ellos tienen sobre todos los estudiantes, ¿verdad? El programa se limita a desglosar solo la lista de desarrollo de habilidades digitales para enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial, pero debería enfocarse en garantizar la accesibilidad a los recursos tecnológicos, el desarrollo de competencias digitales, pero no integra el desarrollo
desarrollo de competencias de ciudadanía digital, la educación doméstica apoyada sobre las plataformas digitales que implican otro eje de ciudadanía inteligente, ¿verdad? Que utiliza dispositivos, plataformas digitales para proteger su seguridad, para mejorar la colaboración, para el acceso a los diferentes recursos. Suministrar al eje de conectividad y acceso y de banda ancha, ¿verdad? Los insumos de las localidades a priorizar, que es donde están las escuelas y acceso, que tienen problemas de conectividad. Se debe investigar en grupos de la mesa digital, esto ya lo había mencionado, la necesidad de las habilidades digitales requeridas. Se debe investigar las barreras en mesa de gobernanza y normativa para la educación abierta, inclusiva, digital, las exigencias al sector público, privado, los incentivos para la creación de programas, insignias, credenciales que estimulen estudiantes, docentes a adquirir, a entrar en un círculo virtuoso, ¿no? Es cierto que también que el mercado laboral está saturado de carreras diferentes en las TIC, como los abogados, economistas, administradores, pero no es menos cierto que todas estas carreras ya requieren de tiro del programa de estudio, un contenido que permita desarrollar competencias digitales para el futuro. Las TIC debe ser un contenido transversal a todas las carreras. El documento se limita a desglosar la arista del desarrollo de habilidades digitales para enfrentar los desafíos de la cuarta. Bueno, este ya lo dije. Importante desarrollar competencia del ciudadano digital con énfasis en el uso de los medios de manera responsable y segura para todos y desarrollar en los ciudadanos y organizaciones las competencias digitales y en ciudadanía digital necesarias para lograr aprovechar los beneficios de la tecnología y afrontar con éxito los desafíos de la era digital importando en la sociedad. Uf, wow. Con esto he abarcado los diferentes temas que hemos estado trabajando y me gustaría si tienen algún comentario adicional, alguna recomendación, que la compartan. Adelante. Bueno, Osvaldo, la verdad que sí, me gustaría felicitarte por este gran esfuerzo que has hecho de traer bueno, no le quiero decir síntesis porque la verdad que es mucho, pero que nos trae la verdad que mucha luz sobre el enfoque que debe llevar y que se debe ejecutar en esta mesa. No sé, veo mucho trabajo por delante, muchas cosas que hacer, todos los aportes que ha hecho la comunidad me parecen muy buenos y muy oportunos también. Entonces, bueno, sería cuestión de hacer esa como unificación de esos criterios que han expresado y también decidir sobre la sugerencia del enfoque que entendemos que debe dársele a esta mesa, a los trabajos de la mesa. Y nuevamente, muchas felicidades, Osvaldo. Hiciste una excelente labor. Gracias, Clara. Sí, sin dudas hay unos retos que estamos enfrentando de cara a poco tiempo. Es importante señalar que para el 17 de mayo se quiere ya tener listo el documento para que el presidente, el 17 de mayo es el el Día Internacional de Internet, ¿verdad? La sociedad de la información, el conocimiento y de las telecomunicaciones. Entonces quiere el presidente anunciar esta agenda. Y esta agenda, obviamente, no sé si tendremos tiempo para presupuestarlo, pero sin duda es otro trabajo que hay que hacer. Pero antes que nada, necesitamos contenidos enfocados en un enfoque de calidad, ¿verdad? Para mejorar las capacidades, la creación de capacidades en nuestra sociedad. Esto lo que, en efecto, yo lo que he hecho una investigación más o menos dado que no tenemos mucha información local en los documentos que nos han entregado, hacer un pequeño ejercicio de qué es lo que está pasando en el mundo con relación a estos temas para compartirlo y entonces luego entregarlos como aporte de Internet Society a estos temas. Todavía falta un trabajo con este documento y hacer una síntesis, como tú lo has mencionado,
en las diferentes líneas de acción que se han planteado, en los diferentes desafíos que se han identificado, ¿verdad? Ampliar, reducir, recomendar con el objetivo de que tenga un enfoque práctico, ¿verdad? Y útil de cara a lo que se está esperando. Gracias, Clara. ¿Alguien más tiene algún comentario? Gracias, Héctor, por tus comentarios. Bortocán también. Es un honor poder compartir estas investigaciones y obviamente que contar con ustedes para que lo enriquezcan, ¿no? Y que encontremos, nos constituyamos un equipo de trabajo. Yo presento estos datos, los traigo, los analizamos juntos, vemos propuestas, análisis, trabajos para mejorar los aportes que podemos entregar. Así que no sé si tiene alguien algún otro comentario. Ah, bueno, Bortocán, adelante. No te escucho. Tiene que... Sí, listo. ¿me están escuchando? Ahora sí. Sí. Ok, buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero decir que yo formo parte de la Internet Society porque me inscribí por internet, vaya que coincidencia, ¿verdad? Porque me gusta navegar mucho. Y bueno, pues lo conocí a través de internet precisamente, pero no había tenido oportunidad de socializar con ustedes. No conozco a fondo cuál es su metodología de trabajo, cómo ustedes llegan a estas conclusiones, es decir, aunque hay unos formularios en Google Forms, ciertamente que yo vi, no me gusta mucho como esa metodología, ¿no? De enviar todas las contribuciones así, ¿no? En un formulario de Google Forms, me parece como muy impersonal y poco, no sé, como me gusta más como un debate de ideas en un grupo de personas donde uno puede socializar las ideas. Por eso, bueno, en esa parte me va a aclarar un poquito más cuál es la metodología de trabajo que han venido siguiendo, pero en cuanto a la charla de hoy, tengo algunos punticos que quiero aportar. Adelante. Es cierto de que la informática como tal se ha eliminado del currículum. Lo que pasa es que se ha confundido, claro que porque mucha gente, la mayoría, tiene desconocimiento. Entonces han pensado que integrar las TIC sustituye la informática, pero no es cierto porque lo que es las TICs no es lo mismo que informática. Es una cosa y informática es otra. Eso no se puede confundir. Así es. Te estoy perdiendo, Bortocán. Que iba a decirle de que no es una... Sí, dígame, ¿en qué parte se está perdiendo para ayudarlo? No, que está... no, en las últimas palabras, básicamente. Hello. Puedes continuar, pero que como que se interrumpe tu señal de audio. ¿Ah? O no sé si es la mía. Sí, aquí me... Osvaldo, parece que eres tú. Es la suya, es la suya. Eso iba a decir yo, Juan, que es Osvaldo, porque yo le escuché todo bien a Bortocán. Sí. Okay. Bueno, qué pena que no, pero es bueno que está siendo grabado también, así como está siendo grabado, y yo creo que mi señal está buena. Sí, pues sí, lo podrían escuchar más tarde. El asunto STEM que le venía diciendo es que en mi opinión no hay una cultura STEM. Bueno, mire, recientemente yo estaba participando en el ciclo avanzado del diplomado 1 a 1, que ahora fue que finalizó. Yo vivo en Las Matas de Farfán, que es un pueblo del interior del país, que pertenece a San Juan. Entonces aquí, bueno, pues yo tengo como 5 años que ingresé a educación y doy clases en un liceo en educación secundaria. Soy profesor de matemáticas, aunque en mi background es ingeniero electrónico. Tengo un máster en competencia digital y estoy haciendo un doctorado en educación ahora mismo virtual. Muy bien, excelente.
En este proyecto del ciclo avanzado, nosotros, el equipo mío, propusimos un proyecto de robótica educativa basado en un enfoque STEM. Claro, yo como ingeniero electrónico fui que coordiné y lideré ese proyecto porque soy el que más tiene conocimiento de lo que viene siendo robot y ese tipo de cosas, pero ya integramos los demás profesores, había uno de ciencias naturales, yo representando el área de matemática también, y un profesor de lengua española, y teníamos otra profesora de matemáticas. Es un proyecto muy bonito, pero lo que le quiero decir de que no hay cultura STEM es porque he notado que hay una laguna en el currículum dominicano, que por ejemplo, eso de comparaciones que usted hizo de otros países y que se puede aprender mucho de eso de otros países, ¿no? Pero estuve investigando, la educación tecnológica existe como asignatura, por ejemplo en España, en Colombia, en algunos países latinoamericanos y en algunos países europeos, existe lo que es educación tecnológica como asignatura. Entonces aquí nosotros tenemos 20 años de atraso en ese sentido porque la educación tecnológica como tal, que no es TIC, no es informática, sino es educación tecnológica, que sería un concepto mucho más amplio y que integraría STEM, no se ha insertado en el currículum dominicano. Entonces, en mi opinión, claro, porque es un asunto, todo lo que tiene que ver con currículum es un asunto complejísimo y que tiene que debatirse y que todo el mundo tiene que dar su opinión. Imagínate, no basta con que aparezca una persona que diga, ay, yo pienso que hay que insertar una materia en el currículum. No es tan sencillo. Pero yo estoy observando eso porque a mí se me ocurrió la idea, oye, pero ¿por qué no se da una asignatura de educación tecnológica? Cuando me metí a investigar, resulta que ya la educación tecnológica existe como asignatura en otros países y que tenemos 20 años de atraso porque aquí no se da. Bueno, entonces, en cuanto a lo de recolección de datos, que también fue un punto muy interesante que usted mencionó, y de que cómo no tienen los datos de los centros educativos, por ejemplo, porcentaje, esas cosas, ¿no? De cuántos usan Internet, cuántos usan Zoom, cuántos, etcétera, ¿no? Bueno, en esa parte, yo lo que le puedo decir que es bueno que tengan algunos enlaces con algunos centros que les sirvan de referencia para poder sacar una estadística. Por ejemplo, si ustedes me solicitan, yo podría hacer un enlace de la Internet Society con el centro educativo donde yo trabajo. Me hacen una carta, yo la presento a la directora, le digo, directora, queremos hacer un trabajo estadístico para recoger esta estadística en el centro. Y si ella permite, porque yo no soy director ni nada, yo simplemente soy un docente, entonces podemos hacer el trabajo. Y así ya ustedes pueden tener una muestra representativa con algunos centros para poder presentar unos datos más objetivos. Pues nada, hay muchas otras cosas que se podrían mencionar, pero no quiero extenderme mucho. Solamente en cuanto a la metodología de trabajo, sí me gustaría que me iluminaran un poco cómo yo puedo integrarme más a la metodología de trabajo, cómo podría aportar más a la mesa de trabajo, que me interesa bastante el tema. De hecho, porque necesito hacer una tesis doctoral también en educación y quizá alguno de estos temas pues lo puedo incorporar más adelante en lo que sería mi tesis. Pues nada, eso es cuanto. Bueno, pues muchas gracias por compartir estas percepciones sobre nuestras iniciativas. En efecto, hay elementos que tienen que ser trabajados. Antes que nada, con relación a la metodología, usualmente las metodologías colaborativas implican diferentes iniciativas. Una de recaudar datos utilizando formularios, ¿no? Para que la gente hacer una especie de de taxonomía, ¿verdad? De enfoques, de organizar y estructurar estos contenidos, para luego entonces poderlos trabajar. Otro elemento es obviamente ya surveys un poco más enfocados en contenidos, en la medida en que alcancemos diferentes niveles de participación. Otra puede ser tan sencillo como enviarme un correo o participar en el mismo foro de Internet Society a través del email, donde tú reflexionas con relación a estos puntos y nosotros tomamos nota de estos fines. Siéntete libre de seleccionar. También tenemos una página, un WhatsApp
que te voy a enviar por correo el enlace para que te conectes y puedas también colaborar. Me llamaron la atención tus propuestas con relación a la asignatura de educación tecnológica. Si tú tienes algunas ideas en cuanto a niveles que se impartiría, el tipo de contenidos que tú has investigado en tu research sobre el tema, de cuáles contenidos abarcaría. Obviamente que en el sector privado, la educación tecnológica ya tiene algún tiempo, ¿no? Yo mismo tenía un emprendimiento que se llamaba iKids Future, en el que impartía robótica, impresión 3D, para crear juegos, para crear robots, para crear dispositivos de Internet de las cosas, en colegios como Carol Morgan, como San Michael, como básicamente premium, ¿no? Que podría, que lo adoptan, ¿no? Pero en la educación, Miner tenía también un programa de robótica educativa que no sé qué. Sí lo tienen, pero lo que pasa, escúchenme que lo interrumpa, por favor, pero que el programa de robótica educativa del MINER es muy débil. Hasta donde yo lo he percibido y lo he visto, porque en verdad no ha llegado aquí, no ha llegado como tal al centro donde yo trabajo, pero lo que he visto es que ellos están concentrados en Scratch y citas así que son para estudiantes de primaria. El proyecto de robótica educativa que yo propuse es un proyecto que yo me lo inventé prácticamente y que el MINER no me ha facilitado a mí ninguna herramienta para yo hacer un proyecto de robótica educativa a un nivel de secundaria, sino que yo lo que entiendo es que los proyectos que ellos tienen son muy sencillos. Bueno, pues si tú te sientes parte de esta comunidad y quieres compartirnos estas iniciativas, no la tienes que desglosar de forma simplemente una síntesis, ¿no? De la idea. Nosotros con gusto, eso es lo que queremos, recoger inquietudes de la comunidad y plantearlo en esa mesa, porque entiendo que de estas iniciativas van a salir proyectos en las cuales todos van a tener la oportunidad de colaborar, ya sea creando contenidos, ya sea impartiendo docencia, ya sea participando en algunas iniciativas del punto de vista gerencial, del punto de vista de proyectos, etcétera, etcétera. O sea que gracias por tu aporte, Bortocán. Estaré atento a tu envío. Ojalá lo puedas hacer a la mayor brevedad porque queremos entregar en el día de mañana los contenidos, las recomendaciones, y es importante que estén ahí presentes con el objetivo de incluirlas en estos elementos. Gracias. Héctor, tú tienes un comentario, por favor. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, Mojica, a tus órdenes. ¿Me escuchan? Sí. Alto y fuerte. Bien. Sobre el asunto de los datos, Osvaldo, mira, los datos sí están disponibles, pero a nivel de distrito y regional. Debes de hablar con Jimmy, porque en el ministerio hay un departamento de estadística y ellos tienen la estadística de cuántas computadoras están funcionando, de las que le han dado a los estudiantes, cuántos centros tienen internet, qué cantidad de internet tienen. Todas esas informaciones lo tienen. Sería bueno que hagas contacto para que en vez de trabajarlo a nivel de escala nacional, puedas hacerlo a nivel de alguna regional o distrito, para que se te haga más fácil. Según nos informó Jimmy, en el próximo encuentro que tendremos, él va a presentar las estadísticas que tiene disponibles, que es básicamente lo que estamos hablando. O sea que básicamente como entregaron este documento crudo, ¿verdad? Obviamente que tuvo esa queja, pero él dijo que va a trabajar con eso. Yo te lo digo porque en mi centro, yo soy coordinador en un centro, y ya nosotros desde el principio de año escolar se llenaron varios formularios sobre ese apartado. ¿Entiendes? También algo muy importante a destacar de esta iniciativa es que da la oportunidad a que podamos llevar
ideas que pueden contribuir al mejoramiento de la educación. También te invito a que cuando puedas, puedes visitar mi centro allá en OMA, donde nosotros hemos implementado con mucho éxito una plataforma tecnológica para la educación a distancia y que puedas ver de primera mano todo lo que se ha hecho, no solamente allá, sino que en la obra completa María Auxiliadora tenemos un politécnico que es ITESA, también tenemos una escuela primaria, y así tú puedas palpar de primera mano lo que se ha estado haciendo en cuanto a este proceso de educación a distancia y de implementación de tecnologías. Excelente, gracias Héctor, claro que sí, con mucho Y es gusto. importante también es importante también, Osvaldo, que le hagas saber a los demás miembros cualquier estrategia deben de ser centradas en el docente. ¿Por qué en el docente? Porque nosotros tenemos un problema muy grande que es el siguiente. Nosotros tenemos que cerca del 80% de los docentes fueron formados bajo unos cánones distintos a los docentes que se han formado en los últimos 10 años. Tú tienes un grupo de docentes donde vienen de una era análoga, donde vienen de una generación diferente, donde vienen de un contexto socioeconómico diferente. Entonces, esa implementación de proyectos, de capacitación, de hacer cosas al vapor, ya eso debe de parar. De que se hagan estrategias que sean contundentes y que ellos entiendan de que al final el docente, que bueno, está el compañero Voltocán, está Edwin también, que es docente a nivel del sistema de educación preuniversitaria. Al final, el docente, cuando se encuentra con cierta dificultad, debe hacer lo que le entienda, no lo que deba de hacer. Entonces, se debe de prestar atención a eso, informar bien al docente para que estos, luego de adquirir esa competencia, puedan implementarla con los estudiantes. De lo contrario, va a pasar con muchísimos programas que se han implementado, que al final del día el docente en el aula hace lo que él entienda. ¿Entiendes? Qué importante eso. Y con relación a lo que tú decías de los equipos que se han entregado y los equipos que se han integrado en algunas escuelas, ha visto una situación. Muchas escuelas que sí le entregaron las pantallas digitales, no le han entregado los servidores. Sería bueno que tú hables eso con Jimmy, de que revisen eso, porque hay escuelas que no le han entregado los servidores, ni le han entregado los repetidores Wi-Fi, pero sí tienen la pantalla y sí tienen los profesores capacitados. ¿Me entiendes? Entonces, de que revisen eso, porque tengo entendido de que esos equipos están en almacén y que simplemente hay una situación ahí burocrática que no ha permitido la instalación de esos equipos en los centros educativos, que deben de revisar esa parte. Y con respecto a lo de robótica educativa, es un proyecto muy interesante. La situación con ese proyecto es que parece que se acabaron los fondos y están rediseñando esa estrategia. Pero la solicitud de esos equipos se hace a través de los distritos y las regionales para que esos equipos puedan llegar a los centros. Y es un programa muy interesante porque va dirigido a que los profesores principalmente de matemáticas y de ciencias naturales apliquen estos kits de robótica a la enseñanza del currículum. Es importante eso también, que hablé con Jimmy, esa parte de que le den más calor a ese programa, porque es un programa interesante y que puede ayudar mucho. Es cuanto. Gracias Mojica por compartirlo. Sí, claro que conocemos del involucramiento que ustedes tienen con la formación a nivel de politécnicos. ITESA es una de las entidades más de mejor formación. Sus técnicos son
muy demandados por los sectores productivos, por las grandes habilidades con que cuentan los estudiantes que salen de estos programas. Ojalá de alguna forma ese modelo pueda ser replicado porque tiene mucho éxito, siento, en la formación de los estudiantes, no solo en sus capacidades morales y cívicas, sino en sus habilidades y pensamiento crítico. Tomo nota de los diferentes elementos que ha mencionado. Obviamente que los voy a incorporar en el documento para citarlo, pero ojalá tú me pudieras dar un poco más de datos. Bortocam me va a enviar algunas informaciones, pues, específicamente cómo mejorarlo, ¿no? Porque tú mencionaste de temas presupuestarios, temas de prioridades. Sería interesante si una vez se reactivan, ya es simplemente un tema de equipos o si realmente podría fortalecerse con contenidos que más alineados o Bortocam mencionó que eran un poco tenían algunas lagunas, algunas debilidades que sería interesante comentar, aunque aparentemente, como tú mencionas, quizás en el Distrito Nacional es donde están más enfocados. Gracias, tomo nota de esto, pero si quieres enviarme otros datos, me lo puede enviar a mi correo electrónico, que estaré atento. ¿Alguien más tiene algún comentario, señores, con relación a estos diferentes temas? Juan, Helen, Edwin. Bueno, pues sí, entiendo que ya hemos agotado una jornada, una jornada un poco amplia. Mañana los invito también a conectarnos con relación a esos temas de conectividad y acceso. El documento del plan de banda ancha se los compartí. Ojalá puedan tener oportunidad para verlo y también compartir recomendaciones. Y será algo similar, ¿no? Voy a hacer más o menos, a poner en contexto y a comentar las diferentes colaboraciones que han sido recibidas, para entonces luego tener un documento formal para entregarle a la mesa. Así que muchas gracias por todo. He grabado estos contenidos, por lo tanto lo compartiré posteriormente para cualquier retroalimentación o para edificación de los demás. Déjame ver que vi que Juan entró de nuevo. Juan, ¿tú querías comentar algo o todo bien? No, parece que Juan. Hola, hola. Hola, Juan. Disculpen, estaba en el celular y escuché Juan y se apagó el celular. No, yo veo en términos generales muy bien el enfoque que se le ha dado. Creo que de manera holística se abarcan los aspectos fundamentales y aspectos relacionados con ese tema de la ciberseguridad. Mencionaste ciberacoso y esto es muy importante porque ustedes saben que con este tema de la pandemia todo el mundo se montó en la tecnología de manera abrupta. La sociedad no estaba preparada para asumir la tecnología en su cotidianidad, ¿no? Y ahora nos resta como afinar las cosas para que marchen como deben marchar, ¿no? Entonces, de mi parte, con lo que planteaste y las observaciones que han hecho, me parecen todas correctas. Por el momento no tengo ninguna observación como para agregar, ¿no? Pero como has compartido la documentación, luego estaré viendo, pero en términos generales me parece muy bien trabajado lo que se ha realizado hasta ahora y el levantamiento y el enfoque que le han dado a lo que se discute en esta mesa. Solo eso. Bien, muchas gracias, Juan, por compartir tus percepciones. Pienso que sí, que hay elementos que tienen que ser trabajados, que hemos identificado oportunidades, más los comentarios que hemos recibido por el formulario. Y espero que también si
se inspiren en otros comentarios que entiendan que puedan agregar valor, que han sido discutidos ahora. Algunos he tomado nota, otros esperaré que ustedes envíen mayores detalles, ¿no? Para incluirlos. Así que muchas gracias por todo, por su atención, por su paciencia, por su disponibilidad de tiempo para discutir sobre estos temas y tener un criterio, ¿verdad? Puntos de discusión. Pasen todo feliz resto de la noche y muchas gracias. Pasen todo buenas noches. Ok, buenas noches, igual, Osvaldo. Ay, hasta luego, buenas noches. De acuerdo. Gracias.